nosotros tenemos las amebas, tenemos los flagelados con y sin kinetoplasto, tenemos los ciliados y también tenemos nosotros los esporozoarios. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? Gente, presten atención, dejen su celular. Examen parcial, se está acercando. Bueno, entonces como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Los protozoarios se clasifican según su locomoción. No se olviden de esa clasificación. Y de los protozoarios, ¿verdad? Que vamos a ver nosotros el día de hoy. Yo le anoté algunos ejemplos protozoarios de cada uno. Ejemplos de la muestra lítica, cónico, lo que hay en el cuadro. ¿Sí o no? ¿Anoté? No. No, yo voy a comenzar a hablar de esto. Bueno, los protozoarios, así como leí ustedes, que son únicas células y que también se clasifican según su locomoción, ellos sí pueden ser tipo amebas que tienen formas sí, o medios de locomoción, sí, vamos a decir, gracias a la extensión de su membrana. Las amebas sí tienen una característica. Yo ya le hablé a ustedes del ectoplasma, endoplasma. Vamos con todo. Voy a usar mucho cuadro. La gente que no vino hoy va a perder mucha información. Entonces, primer grupo, amebas. Las amebas, como dije usted, ellos tienen, sí, no poseen cilios ni flagelos. Su medio de locomoción se da gracias a la extensión de su membrana. Ejemplo de amebas, nosotros tenemos la amoeba poli, tenemos nosotros la amoeba histolítica, tenemos la amoeba Harmani, tenemos nosotros la amoeba digivalis. En el caso de ellos, son células, ¿sí? Son células en donde poseen una membrana plasmática que, vamos a decirle, que tiene casi la misma característica de una célula eucariota nuestra. ¿En qué aspecto, por ejemplo? Ellos tienen carbohidratos en su membrana que actúan también como señales para la activación de una respuesta inmune. Por ejemplo, podemos citar la manosa, que es un azúcar que va formando helicocáliz. También puede poseer proteínas que pueden actuar, por ejemplo, como enzimas. O también, ¿verdad?, poseer otras funciones. Pero en su membrana plasmática, sí, o la membrana plasmática de las amebas tiene casi, vamos a decir, las mismas funciones de una célula nuestra. Formado por helicocáliz, formado por proteínas transmembranales, proteínas periféricas. Por debajo de la membrana plasmática nosotros tenemos el citoplasma. El citoplasma de ella está formado por dos fases. Una fase llamada ectoplasma y otra fase endoplasma. El endoplasma es granuloso. Ellos poseen gránulos en esta fase de su citoplasma y estos gránulos poseen enzimas digestivas. En realidad son vesículas con bacterias y también con células fagocitadas. Son vesículas, ¿verdad?, donde ellos van digiriendo los alimentos que ellos fueron adquiriendo por la fagocitosis. El ectoplasma es hialino. ¿Qué significa hialino? Claro. ¿Sí? Él es claro y es un segmento de su citoplasma que él usa para extender y para poder moverse de un lugar para otro y también para fagocitar. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, esta es una ameba
y vamos a ver que ellos van extendiendo su membrana, donde van englobando después, qué sé yo, a una bacteria o a un eritrocito, hasta colocarlo para adentro. ¿Está bien? Esos son las amebas. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Ellos son tropozoitos, doctores. Ellos son tropozoitos, son todas células con metabolismo activo. Los tropozoitos son células muy sensibles también al entorno. Son muy sensibles, vamos a decirle, a la luz del microscopio. Es muy sensible también, ¿verdad?, a la temperatura. Es muy sensible al medio ambiente. Entonces ellos acaban muriendo fácilmente. En el caso de las amebas y también los otros parásitos, ¿sí? Va a haber un punto que ellos vamos a decirle para que ustedes comprendan, va a haber un punto, ¿verdad?, ellos van a perceber que ya es mucho, ¿sí?, ya son muchos en ese entorno, entonces ellos tienen que empezar a buscar nuevos hospederos. Es como si fuese, ¿verdad?, qué sé yo, un grupo de personas donde conversan entre ellos y dicen, miren, acá el alimento ya está escaseando, ya está acabando. Entonces aquí vamos a tener que buscar un nuevo hospedero. Vamos a tener que buscar a otro ser humano, vamos a tener que buscar a otro hospedero que sea susceptible. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si estos parásitos, así los tropozoitos, llegan a salir, ¿sí?, por las heces como tropozoitos, ellos acaban muriendo. Ellos mueren porque, como les dije, ellos son muy sensibles. Entonces, para poder llegar a encontrarse con nuevo hospedero, ellos tienen que formar o convertirse en una forma de resistencia, que son los quistes. Los quistes son las formas infecciosas de los protozoarios. ¿Está bien? Los quistes son los que el ser humano va a obtener o se va a infectar cuando consume la fruta, la verdura, agua contaminada con heces de algún hospedero, dependiendo mucho de cada parásito, sí, que nosotros estamos hablando. ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Luego nosotros tenemos otro grupo de parásitos. ¿Vamos a sacar ese aquí? El otro grupo de parásitos, sí, que tenemos que aprender son los ciliados. Ciliado, sí, es el Balantidium coli. El Balantidium coli, sí, es el único ciliado de importancia médica, doctores. Es el único que tenemos que saber, ¿bien?, de los ciliados. ¿Cómo ellos se alimentan? Como ustedes ya saben, son tropozoitos, pero en este caso la diferencia que tienen cilios. En el caso de ellos tienen un aparato bucal, ¿sí? Ellos tienen una cavidad, ¿sí?, como si fuese el ser humano, una cavidad orofaringe, que sería esta, el citofaringe. La boca es el citostoma, la cavidad es el citofaringe. Ellos van a tener sus cilios, algunos pueden tener un poquito más, puede ser un poquito más longo que lo normal, y actúan como brazos. ¿Qué es lo que hacen esos brazos? Capturan los glóbulos rojos o capturan las bacterias y los introducen en esa cavidad. ¿Entienden? Es lo que hace, por ejemplo, los ciliados. Acá justamente tenemos los ciliados. En el caso de ellos tienen un macronúcleo, un micronúcleo. Las amebas normalmente tienen solo un núcleo, ¿sí? Ellos pueden ser excéntricos. En el caso de ellos tienen dos. Uno es más grande, otro es más pequeño. Y en el caso de los ciliados, ellos tienen un orificio en donde también excretan, ¿sí?, los residuos, vamos a decirle, que ellos acabaron no digiriendo. ¿Ok?
Este orificio se le conoce como citopígeo. Sería vamos a decirle, sí, es la cavidad anal, sí, de nuestro ciliado, donde ellos van excretando, sí, las sustancias que no consiguen metabolizar. Ese es el palangidium colon. El otro que tenemos que saber son los flagelados. Los flagelados se dividen otra vez con kinetoplasto y también tenemos sin kinetoplasto. El kinetoplasto es una mitocondria superdesarrollada. En el caso, por ejemplo, de flagelados con kinetoplasto, tenemos el trypanosoma cruzi, también tenemos Leishmania. Sin kinetoplasto tenemos nosotros Giardia lamblia, y tenemos Trichomonas. En el caso de ellos se alimentan por osmosis. ¿Sí? Sí, estamos hablando, ¿verdad?, del pasaje directo de sustancias o proteínas transportadoras. Ellos presentan flagelos. Una característica de estos flagelados, por ejemplo, los que poseen kinetoplasto, ellos tienen un ciclo, ¿sí?, alternado, o sea, un hospedero vertebrado y un hospedero invertebrado. O sea, un hospedero vertebrado puede ser el ser humano. Un hospedero invertebrado es un vector, un artrópodo. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi es un barbel, que ustedes le conocen, ¿verdad? En este caso nosotros le llamamos como triatominus. Leishmania tiene un vector biológico como hospedero intermediario. Ellos se transmiten, ¿verdad?, a través de estos artrópodos, o sea, son parásitos de transmisión vectorial. Se transmiten por la picadura o por la contaminación de vamos a decir, por un material o una sustancia que excretó este vector. Acá, por ejemplo, ¿quién es? El Trypanosoma cruzi es esa manera. En el caso de Leishmania es por la picadura. Giardia posee quistes. Estos dos no poseen quistes. ¿Está bien? Ellos no poseen quistes. Ellos, por ejemplo, tienen que tener sí o sí el vector para que se pueda transmitir. Trichomona también no posee quistes. En el caso de Trichomona, que es un parásito de transmisión sexual, llega a encontrarse a un hospedero susceptible, ¿sí?, vamos a decirle mediante contacto directo. Estamos hablando de transmisión sexual, contacto muy íntimo. O también puede ser por objetos contaminados con secreciones. Chico, igual que la gonorrea, la esponja, la toalla, solo que ellos no aguantan mucho tiempo. Acuérdense que los trofozoides son muy sensibles. Tipo, comparte, por ejemplo, una esponja, la mamá con quién, con la hija. Eso puede causar una vulvovaginitis, por ejemplo, en una niña. Vamos a decirle que todavía no tiene todavía una actividad sexual activa. ¿Está bien? Puede suceder en ese caso. Nada es imposible. Entonces, tenemos las amebas, los ciliados y los flagelados. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, hay otro grupo que son los esporozoarios. Este sí puedo caer, ¿verdad? ¿Sí? Los esporozoarios, como ejemplo, tenemos
Plasmodium, agente etiológico de malaria. Tenemos nosotros Toxoplasma gondii. Tenemos nosotros también tenemos nosotros Isospora belli. Tenemos nosotros también Cyclospora cayetanensis. Y tenemos también el Cryptosporidium. ¿Amén? Estos parásitos, sí, es donde nosotros vamos a ver que vamos a tener un poquito más de dificultad para aprender. ¿Por qué? Porque estos esporozoarios, sí, a diferencia de los demás, ellos poseen las dos etapas reproductivas. ¿Qué significa? Tiene una fase sexual y tiene una fase asexual. ¿Está bien? O sea, ellos, ¿verdad?, son los que van a presentar las dos fases. Las demás son todo asexual. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Estamos todos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. También, otro punto muy importante, ellos no poseen quistes. Poseen ooquistes. Los ooquistes son quistes con dos esporoquistes. Donde cada uno puede tener de 3 a 4 esporozoides. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. El Cryptosporidium hay que atender un poquitito, porque el Cryptosporidium es una excepción. El Cryptosporidium, por ejemplo, él no tiene esporoquistes. Y otro punto también, que ellos poseen dos tipos de ooquistes, uno de membrana gruesa y otro de membrana fina. ¿Se acuerdan? Con la exposición de los compañeros. ¿Escucharon sobre eso, verdad? Sí. Bueno, esto es lo que voy a hablar más adelante. A ver, este es lo que dice usted. La alimentación se realiza mediante diferentes mecanismos. Uno es la más simple, la osmosis, que ya les expliqué a ustedes, que es donde la difusión, ¿verdad?, el intercambio de sustancias para la membrana. Otro es por la prolongación del citoplasma, ¿sí?, que sería que van a englobar los alimentos. Un tercer mecanismo se observa en ciertos protozoarios que utilizan cilios o flagelos para acercar los nutrientes a una boca o citostoma, en el caso de los ciliados. A diferencia, ¿sí?, de los esporozoarios, en este caso, ¿verdad?, ellos también se alimentan por osmosis, pero la diferencia de ellos en la excreción, ellos no lo hacen. ¿Cómo que no lo hacen? Tipo, no eliminan los residuos, vamos a decirle, así nada más. Ellos consiguen solo liberar estos residuos después que se hayan lisados, después que hayan muerto. Estamos diciendo después que se rompan las membranas. Entonces van liberando sustancias que ellos no digirieron. ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Un ejemplo podemos citar aquí al género Plasmodium, que cuando se rompe su membrana, ellos van liberando sustancias que pueden actuar como antígenos que estimulan una respuesta inmune. Por cada vez que ellos se lisan, si cada vez que ellos se van lisando, en el caso del Plasmodium, ellos van liberando antígenos o residuos vamos a decirle, como producto de su metabolismo, y pueden llegar a una respuesta inmune. Y es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, en el caso de malaria. Voy a explicar a ustedes que a medida que se va rompiendo más trofozoitos, mi paciente vamos a decirle, se va agravando más. En especial, por ejemplo, en el caso del falciparum. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Excelente. Ellos son anaerobios facultativos. ¿Sí? ¿Qué significa? Ellos, ¿verdad?,
vamos a decirle, puede vivir en lugares donde, vamos a decirle, vive con oxígeno o sin oxígeno. Pero el oxígeno también puede ser dañino para él. En el caso que son los que son aerobios, van a expulsar dióxido de carbono a través de la membrana celular, y en el caso de los anaerobios, utilizan ciertas sustancias inorgánicas, ¿sí?, los cuales obtienen el oxígeno. Pero la mayoría son facultativos. Acá, por ejemplo, miren, tenemos nosotros las amebas. En este caso es un núcleo excéntrico. Este núcleo posee una cromatina, que es la membrana que ustedes están observando. Este es un nucleolo. ¿Está bien? Ellos son pseudópodos. De acuerdo a la extensión de su membrana, ¿sí?, de acuerdo a la extensión de su membrana, gente, ellos se vuelven a clasificar. Los pseudópodos pueden ser rizópodos, pueden ser filópodos, pueden ser lobópodos y puede ser también axópodos. Esa es una clasificación en base, por ejemplo, a que en base, ¿verdad?, a los números de extensiones o el grosor, y también vamos a decirle, sí, la cantidad de extensiones que ellos son capaces de hacer. Es solamente una clasificación para que ustedes sepan por ahí si se encuentran con esta expresión. Las amebas de importancia médica que a gente estuda son rizópodos. Otros son lobópodos. Bueno, abajo ustedes tienen ciliado. Este, por ejemplo, es el macronúcleo. No se ve nomás el micronúcleo. Ellos son ciliados, estos son flagelados, esto es una giardia, y esto, por ejemplo, es un flagelado con kinetoplasma. Este es un kinetoplasma. Este es el núcleo, este es la membrana ondulante, y este es el flagelo. Se cortó nomás la imagen. Acá, por ejemplo, tenemos el flagelo, y los flagelados con kinetoplasma tienen un solo flagelo. ¿Sí? Solo uno. En este caso es el Panosoma cruzi. Leishmania también así se comporta. En el caso de los flagelados sin kinetoplasma, que tiene varios flagelos, son la giardia y tricomonas. ¿Está bien? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Doutor, Muy bien. desculpa, só fiquei um pouco confusa. Então, essa membrana ondulante não é daquela estrutura que está ali em cima que tem os flagelos? ¿Cuál? Essa de cima? No, ellos Não tienen é. membrana Eu achei que era um flagelo aumentado, hein? Essa parte de baixo. Eu achei que essa membrana ondulante era um flagelo maior. Este es la extensión de la membrana de tu parásito, de tu tropozoito, que se consiguió gracias a quién? Al kinetoplasma. ¿Bien? Reproducción. En el caso, por ejemplo, de la reproducción de las amebas, ellos lo hacen por, ¿sí?, de manera asexual. La sexual se divide otra vez. División simple. Pero hacen otra vez tipos de división múltiple. Tenemos tipos de división simple. Tenemos nosotros al azar, que es la ameba la que hace esto. Nosotros tenemos, acá tenemos la simetrogónica, Azar. que es una forma longitudinal. Este, por ejemplo, sería una célula que se divide por la mitad.
y salen 2. ¿Está bien? Después nosotros tenemos la homotetogénica. Ese sí que es transversal homotetogénica. ¿Está bien? Ese sí que es transversal. En donde acá, por ejemplo, ¿sí? Es así la división. ¿Está bien? Entonces la división simple puede ser al azar, puede ser simetrogónica o también homotetogénica. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Tenemos nosotros también de la sexuada, tenemos la división múltiple. Acá nosotros tenemos la endodiogenia. Y aquí nosotros tenemos la endopoligenia. ¿Amén? La endogenia, ¿cómo es? Es un parásito que en su interior va a ocurrir 2 divisiones de su núcleo y que esos 2 van a ser las células hijas. Esta célula, ¿sí? Que tenía las 2 hijas por dentro, se rompe su membrana, se amone para que las 2 hijas puedan salir. ¿Está bien? Esa es la endodiogenia. Tenemos la endopoligenia. ¿Miren? Este sería una célula, ¿sí? Con un núcleo, donde su núcleo se va dividiendo varias veces. ¿Y acá cuántos núcleos tenemos? 8. Entonces va a ser 8 trofozoitos nuevos. La endopoligenia se vuelve a dividir otra vez. Tenemos nosotros la esquizogonia, tenemos nosotros la merogonia, tenemos la esporogonia. ¿Ven? Son ejemplos de endopoligenia, cosa que vamos a hablar nosotros el día de hoy. Esas son asexuadas. Ahora vamos a hablar de la sexuada. ¿Está bien? Voy a esperar que copie todo. ¿Sí? La reproducción sexual y después ya vamos a ver esquema. De la reproducción sexuada, tenemos la gametogonia, que es la formación de gameto, y tenemos nosotros gamogonia, que es la maduración del producto de fecundación de los gametos. Tipo, se junta un gameto masculino y se junta un gameto femenino. Se transforma en la célula diploide, que en este caso se va a poner un cigoto, y el cigoto va pasando por un patrón, por unas fases evolutivas, hasta llegar a formar un nuevo ser vivo. ¿Bien? Vamos a hablar nosotros de los tipos de gametos. Vamos para que se aquí.
Los porozoarios, como le dije a ustedes, la mayor parte de su vida se encuentra más dentro de una célula que afuera. ¿Está bien? O sea, ellos están más dentro de la célula multiplicándose que recorriendo por los vasos. Entonces, ¿qué sucede acá? El esporozoario o este esporozoito va a invadir a una célula susceptible. ¿Sí? Esta célula, sí, puede ser cualquiera. Depende mucho del tropismo de nuestro parásito. ¿Qué era un tropismo, doctores? No, ¿qué es tropismo? Afinidad. Muy bien. La afinidad que tiene un parásito con una determinada célula. ¿Está bien? ¿Ese es café? ¿Sí? Es la afinidad que posee nuestra célula, o sea, nuestro parásito. Ese tropismo tisular puede ser bien amplio o también puede ser bien reducido. Por ejemplo, plasmodio, que le escuché hace rato acá a los compañeros hablando de malaria. ¿Sí? Plasmodio tiene un tropismo tisular o tiene una afinidad solo por los hepatocitos y por los eritrocitos. ¿Está cierto? Toxoplasma tiene un tropismo muy amplio. Ellos infectan neuronas, infectan nefrona, infectan leucocitos, infectan hepatocitos, infectan células endoteliales, infectan diversas células. Entonces, él no tiene, vamos a decirle, una selectividad. Puede invadir a cualquier órgano y puede mantenerse latente en cualquier sitio anatómico. Vamos a ver nosotros cuál es la desventaja de eso para nosotros. Vamos a hacer más adelante. Entonces va a depender mucho, ¿sí?, de nuestro parásito a cuál célula va a querer infectar. Cuando el esporozoito infecta, ¿sí?, a una célula X, esta célula que es el esporozoito va a empezar a redondarse, ficar más grande, redondo. ¿Para qué? Para comenzar la primera reproducción asexual. Dependiendo mucho del parásito, la primera reproducción va a ser esquizogonia. Las células comienzan a dividirse o comienza a dividir su núcleo, que van a ser distintos trofozoitos nuevos. Aquí, esta célula madre se va a llamar esquizonte. Gente, agora estou com calor. ¿Será que es por culpa de la luz? Não posso. Não, não foi o senhor, acho que foi na mesma hora. O corredor ficou sem. Tem alguma conexão aqui com o corredor ficou sem luz. Vamos tentar de novo. Não. Não, é que o corredor também está sem luz. Eu acho que faltou luz bem na hora. Ah, bueno. Vamos a abrir la puerta, ¿te parece? Sim. Va terminando con su reproducción, se lisa, nuestro parásito, o sea, se rompe la membrana y rompe la membrana de la célula hospedera. Va a liberar merozoitos. Estos merozoitos otra vez van a ir invadiendo otras células. Por ejemplo, los merozoitos, la misma cosa. Llega con la célula hospedera, comienza a dividirse. Su núcleo. Varios trofozoitos se empiezan a dividir. Esto se llama merogonia. La célula madre, merón. Una vez que termina, se van a liberar varios merozoitos. Y va a continuar invadiendo otras células hospederas. ¿Entenderam? Esse merozoito vai virar um esporozoito de novo, que nem na amebíase? Espera. Tá bom. Vamos a llegar a eso. Entonces los merozoitos, ¿sí?, continúan con el ciclo en otras células. ¿Está bien? Va a haber un momento, ¿sí?,
va a haber un momento, ¿verdad? Sí, que estos merozoitos van a decir, no me quiero más reproducir de manera asexual. Quiero hacer solo una reproducción sexual ahora. Entonces los merozoitos que invadieron otras células no continúan con la merogamia. Estos merozoitos van a tornarse en gametos, en micro gametocitos, o puede ser macro gametocitos. Los microgametocitos son los gametos masculinos y ellos son móviles. Los macrogametocitos son los femeninos y ellos son inmóviles. ¿Ven? ¿Qué va a pasar acá? Van a madurar en algún momento. Se va a tornar en micro gameto y en macro gameto. Donde vamos a ver que el micro va a fecundar la macro. Todo este proceso se llama gametogonia. Gametogonia, ¿qué es? Producir gametos. ¿Bien? El microgameto va a fecundar al macrogameto, así como dice Pedro, y se va a formar el cigoto. A partir de acá empieza la gamogonia. Sí, así mismo, gamogonia. El cigoto va a madurar, es una célula diploide, se va a transformar en un ookineto, que es móvil. Va a seguir con el proceso de maduración y se va a transformar en un ooquiste. Esto va a ocurrir si es que las condiciones no favorecen. Temperatura, nutrientes, pH. ¿Está bien? Si cumple con las condiciones, este ooquiste llega a aparecer y el ooquiste va a ser 2 esporoquiste con 3 a 4 esporozoides que vuelve otra vez a romperse cuando se encuentra con su hospedero. ¿Está bien? Llega a encontrarse con el hospedero, entonces ellos continúan con su reproducción. Todo esto que está en azul ocurre en quién? Ocurre en el hospedero intermediario. Todo esto que está de negro, el hospedero definitivo. ¿Vamos? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Estamos todo bien? A medida que se está alisando una sola hospedera, los antígenos que se encuentran adentro, sí, van a ser antígenos extraños también para el propio sistema inmunológico. Chicos, a gente tem algo normal nosso. Nosotros tenemos antígenos extraños que son antígenos nuestros raros. Ustedes saben de ellos. Por ejemplo, las chaperonas. ¿Se acuerdan? Las chaperonas que tienen una función específica son antígenos extraños. Por ejemplo, la membrana de una mitocondria, los transportadores. No sé si ustedes se acuerdan, Tinton. ¿Se acuerdan de eso? Sí, transportadores.
¿Qué pasa con qué pasó? ¿Cuando ven? ¿Qué pasó, Tiago? Patrícia, mas é chiquita na boca. Ou mulher. Bueno. Miren, arriba tenemos entonces lo que es un ooquiste. Ese ooquiste, ¿sí?, es la fase parasitaria resultante de la reproducción entre